Muy bien, buenos días, saludos cordiales a quienes están presentes de manera virtual y también para que conste a quienes vean después la grabación. Les doy la bienvenida a estas jornadas de recreación histórica desde el Bío y bueno, jornadas en plural, aunque va a ser solamente este día, pero porque tenemos la esperanza de que no sea la única, la presente. Y a pesar de que estamos en este medio virtual, que puede parecer un poco paradójico para la recreación histórica, que normalmente se desarrolla en persona, in situ, decir primero que no es una contradicción y que, por otro lado, esperamos en otro momento, en otra instancia, pues tener la oportunidad de ir tanto disfrutando de los eventos presenciales de la recreación histórica que desarrollan nuestros participantes, como también bueno, el poder hacer estos eventos de futuro. No les digo que apaguen los celulares como se hacía en las conferencias tradicionalmente, porque si no nos quedamos seguramente sin una buena parte de aquí quienes están invitados. Y como es tradicional ponerle su pequeño chiste, se lo ponemos a este comienzo. Y muy bien, agradecemos fundamentalmente a la licenciatura en Historia de la Universidad de Concepción su apoyo, que sobre todo nos ha brindado el canal de Zoom que estamos utilizando de la profesora la Laura Benedetti. Agradecemos a los estudiantes que están participando de licenciatura en Historia de la asignatura Taller de Vinculación con el Medio en este trabajo, el señor Hans Vogel, que está aquí de anfitrión, la señorita Valentina Riquelme, que fue quien diseñó el afiche, que creo que no está presente, y la señorita Javiera Díaz, que estuvo en redes sociales. Bueno, se agradece a la Facultad de Educación y a la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía también el ayudarnos a cubrir el evento difundiendo la información en redes sociales, que posteriormente subirán en el canal de YouTube esta grabación. Y bueno, la Universidad de Concepción, por supuesto, agradecimiento fundamental aquí a quienes están presentes y van a ser los ponentes y protagonistas de este evento, a don Ángelo Castro González, a doña Rosa Valencia Bustos y a don Reinhold Becker, exactamente. Y por supuesto agradecerles a ustedes que sin esto, solamente sin su presencia, solamente sería, bueno, algo, palabras perdidas en el viento, pero no se pierden si no se recogen, ¿no? Consideren que la recreación histórica podemos definirla en general como una actividad en la cual quienes participan recrean, escenifican, simulan o tratan de imitar algunos aspectos de un evento o periodo histórico, algo que normalmente está muy estrechamente definido y ligado a un acontecimiento. En este asunto, el término original en inglés, historical reenactment, sobre todo se conectaba a esos eventos, a esos acontecimientos, y por tanto tenía sobre todo la importancia la historia militar. Tenemos también otra tradición de esta recreación histórica que en el término en castellano recoge hoy día también el sentido de la llamada historia viviente, la living history, que se desarrolló fundamentalmente en torno al interés por la vida material. Por eso esa cultura material que iba desapareciendo con el desarrollo del progreso y que muchas personas se preocuparon en ir recopilando a través de grabaciones de folclore, a través de museos etnográficos, a través de disciplinas de diverso tipo. Y en este asunto hay que decir que hablamos de la recreación histórica moderna o contemporánea, que tiene que ver con esfuerzos de personas que en un principio son amateurs, son aficionados, pero que poco a poco han ido sumando un mayor grado de profesionalidad. En eso se parecen mucho a nuestra disciplina histórica. Piensen que en historia, en nuestra disciplina, antes que ser profesión, fue oficio. No había desde Heródoto hasta arranque historiadores profesionales, sino gente que aprendía el oficio empíricamente, desarrollándolo. Ustedes van a ver que aquí estos jóvenes, además, una buena parte de su saber y su saber hacer lo han aprendido con la práctica, lo han aprendido con sus experiencias. Y ese es un elemento que nos va a interesar mucho de disfrutar con esta idea de la recreación histórica, porque recuerden que recreación también es un término que utilizamos para hablar de nuestro tiempo libre, del juego,
del relax. Si bien la recreación histórica hoy día puede ser cada vez más, está profesionalizándose, pero durante bastante tiempo y todavía hoy ocupa el tiempo libre, el tiempo de hobby de una buena parte de personas. Y esa es una característica que creo que ustedes es importante que recojan. Muchos de quienes están aquí presentes se están formando como futuros licenciados o profesores de historia, o tal vez no, pero lo están pensando. Eh, esta actividad que ustedes van a ver no solamente tiene que ver con un desarrollo profesional, con un campo laboral que aún es muy pequeño, pero que próximamente puede que se abra aún más en Chile, al menos en el resto del mundo se va abriendo. Pero además, hoy por hoy, estas actividades de recreación histórica tienen un sentido lúdico. Venga, ahí hay alguien que no le gusta lo lúdico, lo serio. Bueno, tienen ese sentido lúdico, pero que uno ayuda a enriquecer lo profesional. Lo segundo, también ayuda a enriquecernos como personas, porque recuerden que sean ustedes profesores o investigadores en historia o en otras disciplinas, antes que esos profesionales en sí somos humanistas. Y antes que humanistas somos personas, somos ciudadanos. De manera que, bueno, de todo esto nos van a hablar en el siguiente orden. Bueno, de todos modos, pero, perdón, antes de que pase a esto, recordar que esto tiene estas claves en la recreación histórica en la época moderna contemporánea, pero no es algo que hayamos inventado en los últimos siglos, siglo y medio. Ya los romanos tenían su combate de gladiadores, se han visto Gladiator, donde estaban esos temas históricos, o en los torneos medievales había torneos medievales históricos. Así que también piensen en eso. La recreación tiene hoy una dimensión, pero la recreación histórica en diversas formas existe desde hace siglos. Y ahora sí, termino con mis palabras y mi discurso inicial presentándole a quienes son protagonistas de hoy. A Ángelo Castro y a Rosa Valencia, que en primer lugar nos van a hablar de presentando a el grupo de recreación Frontera del Biobío. Después nos hablará el señor Reinhold Becker con su grupo de recreación histórica danesa o nórdico, o lo que dirían ustedes vikingo, que no me voy a atrever a pronunciar y él dirá después. Y la idea es que al final tendremos un coloquio con comentarios, preguntas, impresiones que tengan ustedes con respecto a las intervenciones que han visto. Así que, de nuevo, mi agradecimiento aquí a quienes están presentes y le pasamos la palabra a los primeros protagonistas. Señor Ángelo Castro, Rosa Valencia. El tiempo es suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, profesor. Y bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta instancia. Y igualmente quería excusarme porque teníamos una presentación con un lindo logo, pero gracias a nuestro gran amigo BTR no vamos a poder presentarlo, si no me caería. Así que eso. Bueno, hablando de fronteras, bueno, si queremos hablar de frontera del Biobío, debemos remontarnos a casi 15 años atrás. Porque Frontera del Biobío como tal tiene sus orígenes en la primera década de este milenio, específicamente entre los años 2005 y 2006, al alero de la Universidad de Concepción y del Departamento de Historia. Ojo. Y ello es que nuestro fundador, mi gran amigo, que siempre lo cito, aunque se enoja cuando lo hago, Fernando Valle, presentó la idea de formar un grupo de recreación histórica que uniera tanto a estudiantes como a profesores del departamento en una asociación que intentara rescatar la historia colonial de Concepción. Puesto que hasta ese punto no existía nada como tal, al menos acá en Chile. No existía nada, ninguna agrupación. Posteriormente con el tiempo fueron surgiendo. Tal agrupación tendría el nombre de Flandes Indiano, en referencia a la obra del jesuita Diego de Rosales, e intentaría recrear una unidad de piqueros de los tercios de Arauco, o sea, enfocarse derechamente al periodo colonial. Igualmente se intentaría rescatar la historia, las vicisitudes, las vivencias de aquella época y de quienes las experimentaron. Sin embargo, por temas de fondo, aquella iniciativa no llegó a prosperar.
este es el primer antecedente para la creación de Frontera del Biobío y siempre lo tenemos en cuenta hasta el día de hoy. Ya en el año 2014-2015, calculen que pasaron casi 10 años, esta iniciativa comenzó a tomar nuevos bríos, comenzó a entusiasmar a gente y muchos profesores de la Universidad de Concepción, especialmente del Departamento de Historia, siempre insisto en eso, se comenzaron a interesar en este proyecto, especialmente el profesor Juan Eduardo Mendoza Pinto. Y así se comenzó a gestar poco a poco una agrupación de recreación histórica que priorizara la historia militar de la región. Y ello tomando como base lo trabajado por la Asociación Histórico-Cultural Guerra de Independencia de Santiago, que hasta el día de hoy es nuestra agrupación hermana y donde muchos de nuestros integrantes participan allá y ellos participan con nosotros. Así que, curiosamente, aquí el centralismo nuevamente, Frontera nace al alero de Santiago, aunque no nos guste. Bueno, debieron pasar casi 2 años para que ello se llegara a concretar. Y de hecho fue un trabajo conjunto entre la Asociación Histórico-Cultural Guerra de Independencia, Círculo de Recreación Histórica Siglo XIX, que es una agrupación de recreación histórica argentina que vino acá para ayudar y asesorarnos, y finalmente la Corporación CERCO. Y todo ello se termina por materializar en la recreación en torno a la batalla del Cerro Gavilán en el año 2017, específicamente cuando se celebraba su bicentenario. Y es por vez primera, es en esta recreación donde participan algunos de los actuales miembros, directiva y principales integrantes de Frontera del Biobío. Curiosamente, la mayoría de ellos estudiantes de Historia de la Universidad de Concepción, ya sea de licenciatura como de Pedagogía. Y aquí comienzan poco a poco a surgir nuevas actividades, principalmente de la mano de Museo Histórico Galería de la Historia, quienes muy amablemente nos facilitaron sus instalaciones, nos facilitaron recursos para que nosotros comenzáramos a mostrar lo que hacíamos. Y ya en el año 2018 se organiza la agrupación como tal. Se asume el nombre como Frontera del Biobío, se elige su directiva, se eligen sus símbolos y las unidades que recrearíamos. Mérito aparte, el escudo de la agrupación lo diseñé yo, así que eso. Bueno, es en este año precisamente cuando Rosa, que está aquí, que les va a hablar en un momento, y con quien les habla, ya entramos como formalmente a la agrupación, porque antes solamente estábamos como asesores o miembros anexos, que prestábamos servicios de vez en cuando, desde nuestras especialidades, que en este caso la de Rosa se especializa en relaciones internacionales, historia de los símbolos y las imágenes, y por mi parte historia militar. Bueno, y ya es a fines del año 2018, cuando se participa en la recreación del combate de Barraza, y oficialmente ya se hace como Frontera del Biobío. La agrupación en ese año ya nace, ya está con todas sus bases y su estructura. Ya en el año 2019 adquirimos la personalidad jurídica y desde ahí, desde que la agrupación ya está funcionando formalmente, tanto en actividades presenciales como en redes sociales donde hemos estado activos y difundiendo la historia de la región del Biobío y la zona del Biobío en general, enfocándonos en los periodos coloniales y de independencia. Y en la actualidad Frontera se ha ido extendiendo igualmente, porque ustedes saben que la frontera no fue algo estático, sino que fue algo dinámico y que muchas veces estaba al sur del Biobío o al norte. Y al igual que eso, bueno, nuestros miembros están dispersos entre el sur y el norte del Biobío. De hecho, la mayoría de nuestros miembros son acá de Concepción, pero también tenemos algunos miembros en Penco, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chillán, Linares, Coronel, de hecho Rosas de Coronel, Santa Juana e incluso Arauco. Y es más, no necesariamente todos nuestros integrantes son chilenos, de hecho tenemos integrantes que son de nacionalidad española. Así que por eso, poco a poco Frontera se ha ido expandiendo y ha ido difundiendo un poquito más este pedacito de historia que muchas veces cae en el olvido. Eso más que nada. Le doy el pase a mi compañera Rosa. Bien, primero, buenos días.
Gracias, profesor José Manuel Ventura, por la invitación. Un gusto volver a verle después de tanto tiempo. Las actividades que realizamos nosotros como agrupación de recreación histórica Frontera del Biobío se centran principalmente en el estudio, ¿ya? En la recreación y la difusión, ¿ya? De la historia de la zona del Biobío, especialmente en el periodo colonial, como bien dijo, ¿cierto, Ángelo, en el principio de la formación, ¿cierto?, de Frontera del Biobío, pero sobre todo Patria Vieja y Patria Nueva, ya en el periodo de independencia o de las guerras de independencia, ya rescatando ya las vivencias de aquellos y aquellas que fueron partícipes de los principales hechos, del principal contexto, ya ubicado en el siglo XVIII y en el siglo XIX principalmente, ya. Los aspectos que Frontera del Biobío recrea se pueden dividir en dos vertientes fundamentales, que una es el ámbito militar y otro es el ámbito civil, ¿ya? En el ámbito militar recreamos tres unidades que fueron fundamentales, que fueron claves en la historia del Biobío durante este periodo, siglo XVIII, siglo XIX. Uno es el Batallón Fijo de Concepción, el segundo son las milicias de Concepción y el tercero son los húsares de la Gran Guardia, ¿ya? Mientras que por el lado civil tenemos a las vivanderas, donde yo participo activamente como recreadora de vivandera, que eran estas mujeres, ¿cierto?, que acompañaban a los soldados en las campañas militares, ¿ya?, en los campamentos, y a los milicianos, que eran la gente de campo, ¿cierto?, gente rural, que participó en las guerras de independencia, ¿ya? Nuestras principales actividades, precisamente antes del año 2020, antes de marzo del año 2020, que fue cuando esto recién comenzaba, ¿cierto?, la actual contingencia que azota a todo el mundo en realidad, era la recreación de batallas y campamentos de época, ¿ya? Principalmente fueron la batalla del Cerro Gavilán, combate de Barraza, encuentro de Linares también, ¿ya? Y también puestas en escenas, digamos, o recreaciones de campamentos militares de época sin algún hecho en particular, solamente puestas en escena, ¿ya? Principalmente con los utensilios, instrumentos y vivencias propias del siglo XIX, ¿ya? ¿Con qué propósito? Explicar, ¿cierto?, a la gente que por curiosidad, por interés, por querer aprender, ¿ya?, porque esto despierta mucho la curiosidad, se acercaban temas a la población como la uniformidad, todo lo que tenía que ver con los uniformes precisamente, el armamento, ¿cierto?, de donde Ángelo puede dar cátedra de este tema, la vida cotidiana, las costumbres del siglo XIX, etc. ¿Ya? Sin embargo, después, a causa de la pandemia, precisamente nuestro accionar como recreación o como recreadores propiamente tal, se vio absolutamente limitada, ¿ya? Y como en muchos otros ámbitos de nuestra vida, nos tuvimos que adaptar. Entonces, comenzamos con lo que fueron las actividades más bien virtuales, ¿ya? Mediante redes sociales, principalmente Instagram, Facebook, ¿ya? Donde pudiéramos acercar este pedacito de historia de la región del Biobío a la gente a través de la virtualidad, ¿ya? Comenzamos a producir cápsulas históricas de no más de 300 palabras, ya que eran escritas, que son grabadas también, ¿ya? Y además de gestionar conversatorios que tenían que ver con temáticas históricas de la región del Biobío principalmente, ¿ya? Uno de estos conversatorios fue la recreación histórica por el Museo de Concón, Concepción, Ciudad de la Independencia, Pangal y Tarpeyanca, donde Ángelo y yo participamos también como expositores, Cancha Rayada también, donde yo participé hablando del rol de la mujer en el proceso de independencia, y así otros varios ejemplos, ¿ya? Afortunadamente, y gracias a la disminución de los contagios y la flexibilidad de las medidas sanitarias que las autoridades han tomado últimamente, hemos volvido a la presencialidad, retomándola muy, muy despacio, muy progresivamente y con mucho cuidado, ¿ya?, con todas las medidas sanitarias que implica. Hemos participado en actividades presenciales, ya las últimas en las que hemos sido partícipes fue el homenaje a José Miguel Carrera en Santa Bárbara y la celebración del 18 de septiembre en la comuna de Santa Juana, el último 18 de septiembre recién pasado. ¿Ángelo? Sí, muchas gracias, Rosa. Bueno, ahora surge la interrogante
y el profesor Ventura adelante trazó unas líneas al respecto de cómo vincular la recreación histórica, que parece casi un hobby, con la investigación histórica, con la profesión, que somos profesión. Bueno, ha pasado que junto a Rosa hemos visto la recreación como una rama de la investigación histórica y por ende la labor del historiador. Ello principalmente porque la recreación nos ha servido como un puente, digamos, como un vínculo por el cual desacademizar, muy entre comillas, un tanto la investigación histórica, sacando aquellos estudios de los anaqueles empolvados para darlos a conocer entre la gente de a pie, muy entre comillas, y como despectivamente se les ha conocido, como se les ha llamado por parte de los historiadores o los de la academia. Pasa igualmente por ser un puente de acercamiento entre la gente y su propia historia, la cual muchas veces permanece relegada en el olvido y muchas veces la gente no tiene cómo o por qué saber lo que ocurrió en tal lugar o por qué ocurrió en tal suceso. Bueno, y qué mejor manera de hacerlo que a través de una actividad tan lúdica, didáctica y por qué no decirlo entretenida, si recrear batallas es lo más genial que hay, como es la recreación histórica. Y valga la redundancia y pidiendo las disculpas pertinentes si hiero la sensibilidad de alguien, es mucho mejor hacerlo así, dar a conocer la historia a través de estas instancias de recreación donde la gente pueda tocar los uniformes, pueda, no sé, disparar un arma de época, comer una buena comida de época, que hacerlo a través de, no sé, congresos a los que mucha gente no tiene acceso o a través de artículos que muchas veces, seamos sinceros, la gente no lee. Así que por eso la recreación histórica surge como una especie de solución a aquella problemática. Sin embargo, no todo es color de rosa, y aquí debemos ser bastante sinceros junto a Rosa, y esto, como podrán ver, implica una gran responsabilidad, ya que, como dijo el profesor Ventura hace un momento, muchos de los integrantes de Fronteras del Biobío o son licenciados en Historia, o son profesores en Historia, o son doctores en Historia, o otras ramas del conocimiento, ya sean periodistas, trabajadores sociales, etc. Incluso médicos tenemos. Y es que esta responsabilidad va por el lado de que nosotros emitimos discursos que llegan a una gran cantidad de público, mucho público, muchas veces gente que no tiene por qué tener idea de la historia. Y por ende, surge la necesidad de siempre mantener la responsabilidad histórica ante todo. De ahí, por ejemplo, que por estatutos y por obligación de cada miembro no avalemos discursos de índole nacionalista, militarista o antisemitas, machistas, chauvinistas o discriminatorio cuando nosotros hacemos recreaciones históricas. Y esto lo decimos así porque se ha dado en otros lares. Se utiliza la recreación histórica como un medio por el cual difundir esos discursos y no tiene como afán verdadero y último objetivo el mostrar la historia, como realmente pasó, muy entre comillas. Bueno, y la idea de Frontera, y que Rosa ha sido parte activa en este asunto, es siempre mantener la objetividad ante todo, y no promover discursos de odio que a la larga pueden llegar a deformar la visión que la gente se hace de su propio pasado y sobre su propia historia, a fin de justificar problemáticas o sucesos actuales o atingentes. Así que eso. Rosa, te doy el paso nuevamente. Bien, ya para ir terminando nuestra oportunidad, la oportunidad de Frontera del Biobío, solamente retomar las palabras de Ángelo, ya que nuestra agrupación de recreación histórica está muy comprometida con esta responsabilidad social, por no decirlo, ¿ya? De hacer conocimiento por el conocimiento en el fondo, porque es una actividad recreativa, nosotros nos recreamos también haciendo esto, ¿ya? La recreación histórica, sin embargo, pese a que lo tomamos como un disfrute, ¿ya? Nosotros seguimos la máxima del 90-10, ¿ya? Tenemos 90% investigación y estudio y 10% recreación, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque toda nuestra actividad, todo lo que nosotros promovemos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros mostramos, está fuertemente fundamentado en lo que es la investigación histórica propiamente tal, ¿ya?
Es decir, hay un sustento, hay un respaldo detrás de fuentes históricas y fuentes historiográficas también. Por ejemplo, el estudio de la mujer tiene más bien fuentes historiográficas que históricas, ¿ya? Por lo tanto, ahí también hay un punto discutible donde se puede entrar al debate, ¿ya? Porque fuentes propiamente tal es difícil encontrar. El estudio de la mujer es recién del siglo XIX al respecto, cuando un intelectual dijo, voy a escribir sobre esto y lo voy a hacer así, y lo voy a enfocar en este punto, pero realmente fuentes históricas son difíciles de encontrar, porque es un estudio que está muy abandonado por la academia, el papel de la mujer en la independencia, ¿ya? ¿Con qué intención? Cerrando el paréntesis, de acercarnos lo más posible al pasado, ¿ya? A lo que realmente pasó, ¿cierto? O a la objetividad, como se habla, ¿cierto?, en el debate de la historiografía, ¿ya? A partir de esto es que también han surgido otras investigaciones, como lo es la uniformología, el estudio de las armas, la historia de la cocina, que también se ha hablado mucho en nuestras cápsulas históricas, la historia de la mujer, como bien digo, del campesinado, de la historia militar, la historia regional, ¿ya? Las cuales también han concluido en publicaciones y por supuesto en difusión, ¿ya? Y a modo de conclusión, solamente rescatar que la recreación histórica es útil también como una herramienta pedagógica, ¿ya? Uno también puede enseñar historia a través de la recreación histórica. Y es un impulso también para la investigación propiamente tal, como para la historia profesional, por decirlo así, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos hemos tomado muy en serio esta responsabilidad, no solamente de esta responsabilidad social que bien decía Ángelo, ¿cierto? De no utilizar la historia en favor de discursos de odio, sino que hacer conocimiento por conocimiento nada más. Además de esto, es rescatar el patrimonio histórico de la región del Biobío, el cual es nuestra responsabilidad, como bien digo, valorar y preservar. Ya, como bien dijo el sabio Heródoto en su momento, para que no caigan en el olvido. Muchas gracias, profesor Ventura, por la invitación y muchas gracias también por su atención. Tenemos aplausos, pero tenemos que pensar para la próxima meter así como los virtuales simulados, si no, cuando se edite el vídeo le puede poner aquí el mago de la tecnología el sonido. Muy bien, Ángelo Castro González y Rosa Valencia Bustos, que cursaron sus estudios de licenciatura en nuestra casa de estudios y también el magíster de historia en la investigación. Así que, como verán ustedes, tienen esa dimensión. Ellos no son de Concepción, me parece, claro, ellos son de Coronel, ¿no? Exactamente. Y pensaba, ahora quien nos habla, Reinhold Becker, también es otro de las personas nacidos cercanos a, o quien les habla que es penquista de adopción de hace 10 años. O pensemos en el profesor Fernando Venega, un saludo desde acá para nuestro director de departamento, que es también de adopción. Así que fíjense que esto de hacer patria penquista y regional, cultivando la historia, no es solo de los nacidos a. Siempre, perdónenme, pero lo mismo que en mi tierra natal, también en esta tierra aprovecho para pincharles a los penquistas de nacimiento de que se pongan las pilas y de que tengan exactamente también ese entusiasmo por cultivar este patrimonio. Otro hombre exactamente de adopción estadounidense, en este caso, John Lukács, de origen húngaro, decía que el trabajo del profesional de historia, en él, más que la objetividad o la subjetividad en la investigación, la investigación histórica es participante. Exactamente, el conocimiento del pasado es participante. La perspectiva es un componente fundamental y en eso la participación es inseparable de quien sabe respecto a lo que se sabe. Y quien sabe y lo que se sabe no son la misma cosa, pero son inseparables. Esto para que lo tengamos en cuenta y que quienes están aquí presentes con su participación ya están aportando tanto al curso de la historia como también a su posterior investigación. Vamos a dar ahora paso a nuestro siguiente ponente, el señor Reinhold Gustav Becker Rodríguez, exactamente, que nos va a hablar sobre su grupo de recreación histórica danesa, exactamente, y también de su proyecto futuro. Así que, en su caso, bueno, después de su intervención tendremos un turno de preguntas, comentarios, pero si de repente hay alguna pequeña pregunta, alguna exactamente precisión que alguien de ustedes quiera hacer, puede levantar la mano y se puede aclarar en el momento. Y por lo demás, pues
para ambas intervenciones. Como les digo, después de la intervención del señor Becker tendremos tiempo para eso. Preguntas, dudas, comentarios diversos, porque también uniéndolo a la recreación histórica, la participación de ustedes será fundamental. Señor Reinhold, cuando usted quiera, el tiempo es suyo. Ya, gracias. ¿Puedo presentar al tiro, cierto? ¿El PPT? Adelante, sí. Como usted vea. Gracias. Si quiere presentarlo al tiro, adelante. Ahí. Ahí sí. Ya, ¿se ve? Clásicas preguntas de, de las clases de Zoom. Ya. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los presentes, a Ángelo, a Rosa, al profe Ventura, y a los asistentes, ¿cierto? Gracias por venir, creo que es importante que sea en esta instancia, así que a los asistentes les agradezco mucho que estén presentes. Y también agradecer al profesor Ventura el hecho de motivar este tipo de jornadas, ¿cierto? Que se enfoquen en lo que es recreación histórica y acercarlo un poquito más a lo que es el mundo académico universitario, porque creo que está bastante alejado del mundo de la recreación, siendo que podría apoyarse mucho en esto. Bueno, eso como introducción, o como agradecimiento en realidad. Como decía el profesor, entonces yo soy un participante del grupo de recreación histórica Svarstein, ¿cierto? En el que nosotros recreamos principalmente los grupos poblados anglo-daneses del siglo X al XI. ¿Ya? Entonces abarcamos territorio anglosajón, ¿cierto? Y lo que era Dinamarca en estos siglos. ¿Ya? Bueno, el grupo, bueno, abajo mi nombre, ¿cierto? Y al lado mi nombre en Old Norse, que es el idioma que hablaban los nórdicos, ¿cierto? No vamos a referirnos como vikingos porque el término vikingar en el idioma que hablaban ellos quiere decir momento del saqueo. Ahí se le dice vikingos, pero cuando no, vikingos, escandinavos, todos esos términos funcionan, ¿ya? Porque es que tenemos que recordar que estos pueblos eran principalmente recolectores, ¿cierto? Tenían sus granjas, y no era así, sino que no era siempre que estaban metidos en la guerra, ¿cierto? Eso no, ya es parte de lo que un poco la mitología de los nórdicos no ha heredado pensar es que viven en la guerra, no piensan más que en guerra, sino que podemos descubrir que eran un pueblo o distintos pueblos más bien pacíficos y que por necesidades tuvieron que expandirse. Entonces, en primer lugar, voy a hablar del grupo de Svarstein, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo de su formación, ¿cierto? Y cuáles eran las aspiraciones que nosotros tenemos o teníamos. ¿Ya? Entonces, Svarstein nace en Coronel, en la agrupación de Coronel, la única agrupación de recreación histórica escandinava de Coronel. No sé si hay otro de otro tema, pero no creo. Coronel es bien especial, la verdad. Nació de eso, de ¿cómo decirlo? De personas que ya habían participado en el mundo medieval, pero realizando soft combat. Ya, pero eso me voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ya había como un cúmulo de amistad entre 4 personas, 5 personas más o menos, y decidimos iniciar este proyecto de recreación, ¿cierto? Principalmente motivados por el hecho de combatir, de pelear, ¿ya? Esa fue una de las primeras motivaciones que nos llevó a formar esto, ¿cierto? A pelear con armitas de acero, ¿cierto? Espada, hacha y los famosos escudos nórdicos, ¿no? Entonces el grupo se forma a finales del 2016 y ahí donde comienza todo, empezamos a construir las carpas, esa carpa que se ve ahí atrás. Fue la primera carpa que hicimos. Ahora tenemos como 3 carpas distintas que son más chicas, son anglosajonas. Y lo que esperamos nosotros como grupo era promover la cultura nórdica, ¿cierto? O que las personas la conocieran,
de una forma alejada de la mitología, de las leyendas, y demostrar que los nórdicos no eran lo que parece, o lo que todo el mundo en generalmente entiende como nórdico, ya, o como vikingo. Fuera eso del hecho de que podamos pelear y poder pelear con otras agrupaciones, porque hay que entender que en Chile está lleno de agrupaciones de recreación histórica escandinavas. Lo que más hay es de eso, ¿ya? Después podemos entrar a debatir la calidad de la recreación, pero eso es saco de otro costal, ¿ya? Pero igual es importante mencionarlo un poquito. Entonces, además de eso, también otro de nuestros motivos, nuestras aspiraciones, era o es recrear de forma correcta, hacer una buena recreación, usar los zapatos históricos correctos, las túnicas, las bajo túnicas, el hood, que es lo único que se me ve en realidad, abajo tengo la túnica, pero el hood es lo único que se me ve, el gorrito. Entonces, esa era nuestra motivación, hacer una buena recreación, ¿cierto? Poder combatir, pelear bien y motivar y que la gente conozca esta cultura alejada de las leyendas, ¿cierto? De los mitos que abarca esta cultura y mostrárselos desde otro punto de vista, ¿ya? Desde cómo eran, después más adelante vamos a ir viendo cómo se vestían, qué comían, el ajuar femenino que usaban, ¿cierto? Todas las joyas, vamos a ir viendo todos esos temas. Bueno, aquí hay algunas imágenes. Este es un torneo que organizamos nosotros el 2019. Sacamos el segundo lugar en combate 5 contra 5. Yo saqué segundo lugar en 1 contra 1, peleando. Este es el torneo que participamos en Santiago el 2018, si no me equivoco. Y estas son nuestras primeras fotos como grupo, ¿ya? La primera feria de Conce a la que fuimos. Para los que no son de Conce, en Conce se hace una feria medieval gigante, inmensa, generalmente todos los años en marzo. Entonces esa fue la primera a la que fuimos, que fue el año 2017, ¿ya? Entonces son como nuestras fotos iniciales y algunos eventos importantes dentro de todo lo que hemos hecho desde ese periodo hasta ahora, ¿ya? Sin contar pandemia, porque no se puede hacer mucho, la verdad, en pandemia. Pero ahí más adelante les voy a explicar qué pasó en pandemia. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de cómo fue mi experiencia, o ha sido mi experiencia en recreación histórica. Entonces, las imágenes que hay aquí son como mis inicios y finalmente lo que terminé haciendo, que fue exponer en un museo, ¿ya? Entonces, bueno, como les comentaba al principio, Spartan se formó a partir de un grupo de amigos, ¿cierto? Que ya venían de este mundo medieval, ya eran parte, ya lo conocían, pero desde otra rama que es el soft combat, que es pelear con espadonjas, como le dicen los españoles, creo que le dicen espadonjas, nosotros le decíamos armas de soft le decíamos nosotros. Entonces ahí no había una recreación de nada, sino que nos vestíamos como se suponía que se vestía la gente medieval. Entonces, muy alejada de la realidad. Y ese fue mi comienzo en el mundo medieval. Ahora bien, ahí pasé desde que yo estaba en cuarto medio, entonces desde 2012 que estoy inserto en este mundo medieval, ¿cierto? Incluyendo los temas fantásticos, la recreación y todo eso, ¿ya? Entonces, mi historia como recreador comienza cuando se forma Svartstein en el 2016. Y de ahí en adelante, ¿ya? Entonces, ahí las 4 imágenes que hay son las primeras fotos que tuve, ¿cierto? Como recreador, ¿ya? Ahí estamos en el primer pasacalle que se hizo para la feria de Conce de ese año, del 2017. Ahí, fuimos nosotros 3 nomás, éramos poquitos. Uno de los primeros eventos a los que asistimos en San Pedro, como grupo, ¿cierto? Y aquí un evento que hubo en Coronel, pero creo que fue el 2017 también. Y finalmente, lo que hicimos como en el museo, que voy a entrar a fondo, creo que eso es una cosa fundamental de nuestro trabajo como grupo, que fue esa presentación en el Museo de Historia Natural de Concepción, ¿ya? Que finalmente terminé exponiendo, ¿cierto? Sobre mitología nórdica y algunas cositas de las runas, ¿cierto? O sea, a grandes rasgos, esa es mi historia en recreación histórica, ese es mi recorrido. Bueno,
un poco comentarles cómo es recrear. Es una cosa fantástica, a grandes rasgos, es una cosa fantástica. O sea, el poder vestirse, el poder vivir la historia, que yo creo que es lo más importante, poder vivir la historia, siendo partícipe de un grupo de recreación del periodo que sea. Incluso chiquillos que están en el grupo de frontera, ¿no? Hacemos recreaciones completamente distintas, pero la vivencia, la experiencia, el poder vivir la historia, yo creo que es bastante similar, independiente de que hagamos cosas distintas. Bueno, algunas cosas que se pueden hacer es compartir. Yo creo que nuestro fundamento como grupo también era generar una familia. Entonces, de alguna forma, los grupos de recreación se transforman en eso. No voy a decir todos los grupos porque tal vez hay unas cosas distintas en otros grupos, pero al menos en el nuestro se formó una verdadera familia. Entonces, en que todos nos apoyamos, todos estamos para todos. Entonces, eso es bastante bonito, por así decirlo. Fuera de la experiencia que es pelear con otras personas, de portar el escudo, la espada o el hacha, o las danesas, las lanzas, y poder pelear, ¿cierto? Más adelante vamos a andar de cómo peleamos, ¿cierto? Son experiencias que tengo el agrado de poder vivir casi siempre, o al menos todos los fines de semana antes de la pandemia. Entonces, esas son cosas que son valiosas. Y otro punto también es el estudio. En el grupo nosotros nos enfocamos, digamos, nos permitimos que cada uno se enfocara en estudiar lo que a él o a cada uno más le parecía. Por ejemplo, mi líder se enfocó más en estudiar historia de los nórdicos como tal, o de los anglo-daneses del siglo X al XI. Yo me enfoqué en estudiar la mitología, la runología, en esos elementos me enfoqué yo en mi estudio. Y por eso terminé exponiendo sobre eso, ¿no? Entonces, en el grupo teníamos esa libertad, ¿cierto? De escoger qué estudiar o en qué enfocarnos. Algunos temas extras que me gustaría tocar en esta parte es un poquito de las complejidades, ¿cierto? Que entran en la recreación histórica, porque si bien eh, no todo es color de rosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, igual hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, hay que estudiar. O sea, no podemos vestirnos, si queremos recrear bien, no podemos vestirnos con, por ejemplo, un ejemplo burdo. Somos del siglo XII, ¿cierto? Y nos ponemos un cinturón del siglo XIII. O un ejemplo más burdo, es del siglo XIII y más encima es un hallazgo en España. Y estamos arreglando daneses. Entonces hay que tener cuidado con esos elementos. Ese es un aspecto muy complejo dentro de la recreación histórica. Y también está el problema de los textos. A veces no está el texto, no está en español, está en ruso, está en inglés, está en alemán. Entonces, igual hay complejidad en torno al idioma. ¿Ya? No todo está traducido. Muchas veces hay que fijarse en el monito cuando las cosas están en un idioma que no es para nada cercano al nuestro. Entonces hay que fijarse más en la imagen muchas veces, más que en otra, si no podemos traducir el texto, ¿no? Lo otro es que la recreación es un hobby, pero también es una forma de divulgar la historia. Es una forma de divulgar la historia. Y es muy importante, porque presentamos la historia alejada de los textos, en el sentido no que nosotros nos alejemos de los textos, sino que la gente puede conocer la historia sin tener que leerse un texto probablemente. ¿Ya? Y como decía Ángelo anteriormente, la gente no lee, entonces es un punto importante el que nosotros podamos hacer eso, divulgar la historia, ¿ya? Independiente de la historia que divulguemos, lo importante es hacerlo, ¿ya? Y otro tema importante son los gastos. Como decía, es un hobby, pero es un hobby caro. Es un hobby caro. Hay que pensar que hay que comprar tela, hay que comprar la ropa, hay que comprar la madera para los escudos, hay que comprarse las armas, la espada, los cascos. Hay que comprarse todo un implemento, la cotemaya si ya quiere uno. Si estamos recreando otra cosa, ya empiezan las
el lamellar, ¿cierto? Entonces, depende de lo que uno recree, va a salir el precio también. Pero en sí, recrear es caro. Al menos, desconozco los costos de la recreación de Ángel y Rosa, pero en el caso mío, es caro. O sea, vestirse sale por lo menos completo unos 500.000 pesos. ¿Ya? Incluyendo todo. Entonces, igual es un gasto importante. Y lo otro, el tema de la ropa. El tema de la ropa. Nosotros nos vestimos con ropa que se vestían ellos y con los colores idealmente que ellos tenían acceso. Y más encima, en la sociedad nórdica, la población estaba dividida por colores. O sea, un campesino no podía tener los mismos colores que un jarl, podríamos entenderlo como un rey, ¿no? Perdón, como un duque, ¿cierto? Un conde, algo así. El König era el rey. Entonces, hay ciertas complejidades de que tenemos que encontrar el lino, ¿cierto? O la lana. Por ejemplo, mi ropa de ahora es de lana, todo de lana. Entonces, cuando estamos peleando, uno empieza a respirar y la lana hace su trabajo, ¿no? Y ahí uno se ahoga, que el casco, que el hood, ay, al final. Se ahoga con la temperatura, ¿no? Pero en el fondo, a lo que voy con esto es que hay que ser preciso con la ropa. Por ejemplo, esta túnica tiene un rombo aquí, en esta parte, específico. Y se une con lo que hablaba antes de que hay que ser preciso con la ropa, ¿cierto? Con lo que uno utiliza. Entonces, muchas veces hay gente que no conoce muy bien cómo era el diseño real y no le coloca el rombo en esta parte de la axila. Entonces, la pieza deja de ser una pieza efectivamente histórica, ¿ya? O real, porque no tiene el rombo. Entonces son ciertos detalles que la ropa va teniendo. Igual pasan los pantalones bombachos, tengo puestos, pero un poco complicado mostrarlo. El pantalón tiene unos ciertos pliegues, ¿cierto? Que se pueden ver en esa foto, que es más complejo. Entonces, como les decía, es un hobby que requiere mucho tiempo, estudio y dinero, ¿ya? Pero fuera de todo eso, es una cosa pero espectacular. Es genial. Es genial recrear lo que sea, ¿ya? Pero el hecho de recrear es fantástico, ¿ya? El compartir, el generar esas relaciones con otras personas, y como que en el mundo medieval en general, uno se lleva bien con la gente. Es impresionante eso, pero el ambiente es como que te abraza, por así decirlo. Esa sería mi historia en recreación histórica y algunos temitas extras. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que decía el profe, de que íbamos a cambiar, ¿cierto?, nuestro rumbo, por así decirlo. Y esto ocurre en pandemia, que decidimos como grupo ir observando, ¿cierto? O modificar nuestra recreación a otros pueblos. Alejarnos un poco de lo que, ay, perdón, de lo que son los vikingos, ¿cierto? Los nórdicos, y pasar a otros pueblos que también son nórdicos, ¿cierto? Pero que son los pueblos bálticos, ¿ya? Entonces, que tienen otra mitología, otra cosmovisión, otro entendimiento del mundo, otra ropa, ¿cierto? Otras armas. Es otro mundo pese a estar tan cerca, ¿ya? Y decidimos hacer esto porque en Chile no hay ningún grupo de recreación báltica. En cambio, hay muchos grupos de recreación histórica escandinava, pero la recreación báltica son lo menos. Entonces, estamos en este proceso de cambio, estamos haciendo las ropas, estamos estudiando nuevamente, y lo de Svarstein lo estamos guardando como una carpetita, ¿cierto? Para poder exponer más adelante en otra situación, ¿cierto? Como Svarstein, que se quedaría como la recreación nórdica, ¿no? Entonces ahí están los preliminares
ahí está el símbolo, ¿cierto? Y está el escudo que ya diseñamos a grosso modo, ¿ya? Porque por ahora nuestro escudo es el Smarting que tengo ahí detrás, ¿cierto? Ese es mi escudito que está todo hecho tira ya. Siempre mis escudos se rompen, no sé por qué. Entonces, eso es nuestro nuevo rumbo para allá donde vamos. Entonces ahora me toca estudiar misticismo báltico. Hay unas cosas medio raras y todavía no entiendo bien. Bueno, el nombre de este nuevo grupo significa lucero del alba. ¿Ya? Continuamos. Entonces, un poquito hablar ahora dentro de lo que es mi rol dentro del grupo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, yo me ligué, ¿cierto?, al tema de la mitología nórdica. Y dentro de eso aprendí runología, que esas son mis runas las que están ahí. Aquí están mis runitas, en este paquetito. Bueno, este tejido es Snalbinding, que es el tejido nórdico. Bien bonito. Después vamos a hablar de la reconstrucción histórica más adelante, que es otro tema importante, creo. Entonces, mi rol dentro del grupo es ese, de alguna forma, los islandeses crearon un cargo que se llamaba Gauti, y que era un personaje que estaba ligado a temas tanto legales como espirituales dentro de la cosmovisión nórdica. Entonces, de alguna forma, pese a no ser recreación islandesa nosotros, de alguna forma como que mi cargo o mi pega fue esa, como del que sabe de mitología, a los que quieren aprender les va a enseñar, ¿cierto? Quieren aprender de las runas, les va a enseñar. Entonces, ese fue como mi rol en este aspecto de la división de roles, digamos, mi trabajo dentro del grupo, ¿ya? Y también, bueno, más adelante pasé a tener el rol también de expositor, ¿ya? Hicimos un viaje a Vilcún, región de la Araucanía, donde fuimos a exponerle a niños. También me tocó hacer eso. Después la más importante, como les decía también anteriormente, nuestra exposición en el museo, que terminé exponiendo, ¿cierto?, sobre mitología. Y mi otro rol es el de combatiente. Entonces ahí en mi primera feria medieval de Chihuayante, 2017 creo, ya estaba empezando a pelear, mi primer combate de Eastern, acá al lado donde estoy con la grita sonriente, porque era mi primer combate en esa modalidad. Y arriba cuando saqué mi primer lugar en combate 1 contra 1 en la última feria medieval de Temuco que hubo, antes de la pandemia, 2019. Entonces ahí estoy con primer y segundo lugar. Entonces, mi rol dentro del grupo es bien diverso, como que hago de todo un poquito eh, dentro del grupo. Entonces, igual es como harto trabajo y harta pequita. Bueno, cambiando un poquito de tema y para hablar de las actividades que realizamos, son muchas actividades. Entonces, primero está nuestra presentación en las ferias medievales o en eventos medievales, ¿cierto? En que nosotros le hablamos a la gente, presentamos lo que tenemos, hablamos de nuestros cascos, ¿cierto? El mío está por ahí, no sé si se ve bien. ¿Todavía? Hablamos de nuestros cascos, nuestras armas, para hablar un poquito de historia, respondemos a las preguntas que nos hacen las personas, porque es impresionante, pero la gente se interesa por esto, aunque no lo parezca. Eh, es parte de lo que hacemos siempre en la feria medieval. Entonces dejamos gente en los stands, otros se van a pelear, y así. Otros preparan la comida, y así. Entonces, acá hablando de la comida, nosotros empezamos hace 2 años antes de la pandemia, intentar comer como comían ellos. O sea, enfocarnos en qué comían, cómo comían, ¿cierto? Cómo lo preparaban, los pescados, cómo lo hacían, cómo hacían la carne, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, nosotros empezamos también a obligarnos, entre comillas, a comer como comían ellos. O sea, estamos recreando, hagámoslo bien. Entonces, empecemos a comer como ellos lo hacían. Y eso empezamos. Y es bastante rica la comida en realidad. Bastante rica. Unos menús que uno no se espera, no se espera que ellos comieran, ¿ya?
Bueno, acá tengo unas imágenes de unos brazaletes, ¿cierto? Que es cuando nosotros hacemos las ceremonias de ascenso de cargo en el grupo. Ya, por ejemplo, yo soy Drengar. Y eso significa que soy un soldado profesional. Es decir, yo ya le juré lealtad a mi Jarl. Y aquí está la muestra. Este es mi brazalete. Ya no se ve mucho, pero cuando yo le juro lealtad a mi Jarl, él me entrega un brazalete. Ya así funciona en nuestro grupo al menos. En otros funciona de otra forma. Bueno, aquí abajo les puse una imagen simpática, que es algo que hacemos en las ferias medievales que empezamos a hacer desde que fuimos a un evento en Valdivia. Hacer la competencia de la persona que hace más sentadilla con una cota de malla y un casco. Y ahí todos estamos gritándole, uno, dos. Y al final se junta un túmulo de gente y todos lo pasamos bien. Y si rompe el récord que tenemos, que ya no me recuerdo cuánto es, le entregamos una cosita, no sé, una runa, un amuleto, alguna cosita así. ¿Ya? Entonces igual hacemos actividades para la gente, entre otras cosas. Tenemos arquería también, pero no puse más imágenes de eso porque no pillé mucho. Y acá tenemos una ceremonia de iniciación. Cuando Pato, ¿cierto? Le jura lealtad y Millar le entrega el brazalete, ¿cierto? Y aquí tenemos una ceremonia de iniciación, que es cuando yo inicié a mi pupilo. ¿Ya? En el fondo hicimos una cosa bien bonita que era pelear hasta entre nosotros, mi pupilo y yo, hasta que se apagaran las antorchas. Entonces esa era la idea. Y que pudiera aguantar un combate a full. Generalmente uno pelea no 100%, sino que pelea un poquito menos. Un poquito menos de intensidad, quiero decir. Bueno, aquí hay dos imágenes de combate en la feria de Chiguayante del 2018, si no me equivoco. Y aquí es para explicarle un poquito qué modalidades de combate tenemos. Acá podemos ver toda la gente con casco, ¿cierto? Esta modalidad de combate se llama Eastern Style, ¿ya? Que es el estilo del este. Y aquí los puntos valen casco, vale cabeza. Si te ves con casco, punto y al suelo. ¿Ya? Lo demás que cuenta son todo lo que no cuenta son las zonas que no tienen grasita, no tienen músculo. Entonces, por ejemplo, bajo la rodilla no cuenta porque si te pegan un fierrazo ahí, duele. Duele. ¿Ya? Entonces, esa es una modalidad y la que más se pelea aquí en Chile. ¿Ya? Muy pocos grupos pelean esta otra modalidad que se denomina Western Style. ¿Ya? Que es el estilo del oeste. Y esta modalidad es mucho más tranquila, está más enfocada en la técnica, ¿cierto? Y no se pelea con casco, porque la idea no es pegarle el palo en la cabeza al tiro, sino que golpear otras zonas del cuerpo y buscar mejorar la técnica. ¿Ya? Nosotros empezamos aquí y terminamos acá, pero aprendimos mucho de técnica para pelear y después la aplicamos acá. ¿Ya? Nosotros podemos pelear las dos modalidades en ese caso. Y por último, que esta es la última diapositiva de este tema, es un poco hablar también de la recreación, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos literalmente cómo pescaban ellos. Ahí tenemos la malla, ¿cierto? Donde echaban los pescados. Y eso lo reconstruimos nosotros. ¿Ya? Y ahí puedo entrar a hablar de lo que es reconstrucción histórica, que es hacer los utensilios que ellos utilizaban, ¿cierto? En esa época a partir de hallazgos históricos. Y hacerlo lo más fidedigno posible. Para uno ser reconstructor histórico. ¿Ya? Acá vemos a Cecia explicando en una feria de Lota que organizamos nosotros. Espera un poquito. Arqueología experimental. Claro, también. Tenemos de todo un poquito, en realidad. Explicando cómo eran los ritos funerarios, ¿cierto? Cómo se enterraban a la gente con, ¿cierto? Los yal, la gente que tenía dinero para poder enterrarse con, hacer una media para Fernalia, digamos. Y la Cecia está explicando cómo era ese procedimiento, cómo se enterraba, dónde, cómo. Bueno, ¿ya? En la foto siguiente vemos una jornada de hacer cositas. Ahí estamos haciendo zapatos. Aquí tengo mis zapatos para que los vean. No los tengo puestos porque para mostrarlos, ¿cierto? Entonces aquí están mis zapatos.
tipo Jorvik, no sé, es mucho, pero son todos de cuero, todos de cuerito. Son bien bonitos. Entonces, de esas jornadas de hacer cosas, ¿cierto? De hacer nuestra indumentaria, digamos, sale la ropa que usamos después finalmente. O los artículos. Por ejemplo, ahora con la nueva recreación, las mujeres deben utilizar unos collares que son unas tremendas cosas y la hacen ellas. Compran el bronce y ellas empiezan a... Entonces, igual hay esto trabajo de hacer cosas, ¿ya? De hacer de hacer la ropa. Bueno, abajo está el equipo que combatió en el torneo que les mencionaba nacional, ¿cierto? Y ahí estamos todos vestiditos para esa ocasión. Fue nuestro primer evento o torneo en que combatimos en modalidad Eastern, con casco. Entonces fue un reto hacer eso. Y al lado tenemos la imagen de nuestro escudo con las medallas que obtuvimos en el torneo de 5 contra 5 en Temuco, que lo ganamos también. Y ahora voy a hablarles de lo que fue esa exposición en el Museo de Historia Natural. Bueno, tuvimos una combinación de cosas. Hicimos exposición, ¿cierto? Fueron 2 días. Hicimos exposiciones, ¿cierto? De temas. Se habló del rito funerario, se habló de la música, ¿cierto? Se habló de algunas localidades. Yo hablé de mitología, ¿cierto? Y fuera de toda la muestra que hicimos, mostramos la ropa, como ven acá a la izquierda, ¿cierto? Acá y acá tenemos la comida. Para ese día hicimos comida realmente vikinga. Hicimos hidromiel, hicimos una especie como de chicha de manzana, eh, los platos, ¿cierto? Ay, se me olvidó el nombre ya no me acuerdo. Rábano, ahí está. Hicimos puré de rábano. Ellos comían muchos rábanos, mucho rábano. Ese rábano blanco, grande. Mucho. Hacían puré, se lo comían de muchas formas. La carne se hacía con salsa de berries. O sea, imagínense los nórdicos en ese tiempo hacían carnecitas, ¿cierto? Con salsa de berries, agridulce. Muy, muy rico. Hicimos sopa de hongos, champiñón, una sopita, pero que muy, muy rica. Entonces, son formas, ¿cierto? Que yo creo que esto es lo más importante que hemos hecho porque tratamos de abarcar todos los temas. Y tratamos de mostrárselo a la gente que asistió a ese evento de una forma muy presencial. O sea, la gente, ahí teníamos las cositas para que la gente tomara. La gente pudo comer la comida, pudo sentir la comida como era, saborearla, ¿cierto? Bueno, acá nuestras cosas, los escudos, ¿cierto? Los cascos, las cotas de malla, las espadas, distintos tipos, ¿cierto? Y acá la pasamanería. La pasamanería. Y aquí tenemos una entregante que hace reconstrucción histórica. O sea, ella ve el hallazgo y lo replica. El mismo método, tiene el mismo cosito para hilar. Y ella hila la lana y luego la pasa por este instrumento que no recuerdo cómo se llama, para hacer lograr eso. Lograr esas pasamanerías. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un trabajo de reconstrucción histórica. Muy, muy importante. Esos trabajos son muy bonitos y maravillosos. ¿Ya? Eso es algunas cosas de lo que logra hacer, pero ahora está mucho mejor que en ese tiempo. La pandemia ayudó. Y acá adelante podemos ver lo que es el ajuar femenino, ¿cierto? Con las tortugas, ¿cierto? Los collares y todos esos elementos que usaban las mujeres y que también usaban los hombres, como por ejemplo los penulares. Y para bolsarse la capa, penular. ¿Ya? O para las juiningas, que son unas cositas que van a enredar las piernas, también. Y ahora para ir finalizando para quien se interese, ¿cierto? Por la recreación histórica escandinava, ¿cierto? Algunos textos orientadores para iniciar en este tema que, bueno, yo me leí cuando estaba en la media, el de Breve Historia de los Vikingos. Me lo leí en el liceo, lo sacaba de la biblioteca y me lo iba a leer a la sala.
La Rosa, ¿se acuerda, parece? Entonces, yo empecé con este. Y este texto de Regis Boyer, la vida que tenían los vikingos, es básico, o sea, de cabeza. De cabeza este texto. ¿Ya? Habla literalmente, de aquí podemos sacar el Living History, que decía el profesor al principio. Vamos a sacar el Living History de los nórdicos. Y esa sería mi presentación. Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias por su atención. Espero le haya gustado mi exposición. De nuevo, los aplausos virtuales. No estuvo mal, fueron como unos 4 minutillos, algo así de más, pero yo creo que seguro que han quedado personas interesadas. Muy bien, ahí recordando a quienes, algunos de quienes no están presentes, ¿no? Por ejemplo, le mandamos un saludo al profesor Benjamín Toro, que tampoco es de acá de Concepción, pero hace patria, y que ustedes, si no han ido a su oficina, cuando termine la pandemia pueden ir y verán ustedes que tiene una serie de réplicas que no son puramente juguetes, ¿no? Esto como para indicar que hay en general, y también hay en Chile en particular, aunque parece que sobre todo ligado a los estudios de historia antigua y medieval más frecuentes, este interés que no es el mero fetichismo de tener una réplica de la estela de Naranjin o el casco de un hoplita, sino que tiene que ver con la tarea del propio investigador, que tiene que ver también con cómo necesitamos vivir la historia y sentir la historia a partir de la contemplación de esta réplica. Entonces, bueno, puede tener esa dimensión de juguetito, de fetichito que a uno le gusta, pero también tómenlo en cuenta que tiene esa dimensión muy seria. Y por otro lado, también mandarle un saludo a Fernando Valle y a Carlos León, que son miembros de Frontera del Biobío, y precisamente porque Carlos León, para que ustedes lo tengan en cuenta, él su tesis de magíster la hizo sobre la cueca, sobre los campeonatos de cueca y la performance. Y ahí les lanzamos otro elemento muy interesante que poco se hace en la recreación, pero que poco a poco va creciendo más, de la importancia de la música, del baile, de la canción, de todos esos elementos que ayudan a vivir, a sentir, pero también a pensar la historia. Así que de nuevo, señor Reinhold Becker, gracias por su exposición. Para pincharle, pero de buena manera un poquito más, le vamos a decir exactamente aquí al auditorio, señor Reinhold Becker está haciendo su tesis de grado de la pedagogía en historia, digo pincharle para ver que la termine pronto y bien, ¿no? Ahí tenemos otra historia que no les vamos a contar hoy, pero una historia larga ya aquí entre nos, y está trabajando sobre los grupos de recreación histórica nórdicos en Chile, existentes, y sobre la dimensión espiritual. Así que pueden, si quieren, preguntarle sobre eso, y bueno, más adelante, quizá el año que viene, invitándole de nuevo, tal vez venga a hablarnos de los resultados de esa investigación. Y ahora, sí, venga, preguntas, dudas, comentarios que quiera nuestro público hacer. Invitamos a que lo hagan, pueden levantar la mano o pueden directamente, si no, tomar la palabra. A ver, Victoria Fuensalida, la tenemos acá que está levantando la mano. Cuéntenos. Buenos días, profesor. Un gusto volver a saludarlos después de, como dijo la Rosa, después de tanto tiempo. Igualmente, venga. Sí, no, respecto a los primeros, que los de Frontera, quiero felicitarlo. La verdad, yo sigo su trabajo en redes sociales, soy como su fan, siempre estoy revisando sus publicaciones. Creo que por lo menos su trabajo, como ellos bien lo mencionaron, como herramienta pedagógica, es una por lo menos de, más que herramienta, lo que ellos utilizan es un tremendo recurso para los que vamos a dedicarnos después a lo que es la enseñanza de la historia dentro del aula. Porque cuando uno habla, por ejemplo, temas cuando se refiere a lo que es patria vieja, patria nueva, no... por más de que uno busque a veces presentar recursos audiovisuales a los estudiantes, a veces nos falta el estudiante que quiere investigar más y profesora, ¿cómo es esto? Y profesora, ¿cómo es esto otro? Y por lo menos yo, cuando hice mi práctica profesional, me tocó utilizar parte de sus recursos y creo que la recreación que ellos hacen, principalmente ese periodo vinculado a la región del Biobío, es una
es un recurso tremendo que uno puede utilizar para trabajar la identidad regional, trabajar la empatía histórica, algo que no, por lo menos los profesores nos recalcan mucho hacer, de trabajar, que el alumno empatice con los valores, con las costumbres, y nada mejor que hacerlo desde la recreación y mostrarles, mira, hay gente que se dedica a recrearlo, recrear la vestimenta, la usanza, la comida, porque cuando yo lo mencioné, ellos me dijeron, pero ¿cómo van a recrear la comida? Le dije, sí, sí se puede recrear comida, que es lo que ellos comían, como por ejemplo durante la guerra, la milicia, etcétera. Así que frente a eso yo creo que hacen un tremendo trabajo, un gran aporte y aparte el hecho de rescatar el patrimonio histórico de acá de nuestra región, que hay mucho todavía que sacar y se agradece todo intento y todo proyecto que busque hacer eso. Y respecto a mi compañero Reinhold, yo pienso que como él mencionó, sacar un poco los mitos de que se tienen de los vikingos, porque cuando salió la serie Vikings en los medios masivos, muchos empezaron a decir, oh, mira, vikingos, los vikingos, pero como bien dijo él, la serie esta se hace mucho en base a mitos, y como son series de entretenimiento, la gente después se interesa en investigar más, pero esta serie finalmente buscan una recreación que simplemente está basada en especulación, leyendas respecto a estos pueblos y no hay una investigación de trasfondo ni tampoco una diferenciación en qué tipo de, entre comillas, vikingos son, qué pueblos los componían, qué culturas, etc. Así que creo que la recreación tiene mucho que aportarnos hoy en día y se agradece porque, como bien dijo usted, profesor, el vivir la historia, el living history, a veces te lleva a pensar y ponerte la mentalidad de ellos, trabajar la empatía, pensar cómo ellos pensaban, sus valores, su cultura, su mentalidad. Como bien usted mencionaba mucho en clase la historia y las mentalidades, creo que eso ayuda y aporta mucho tanto para la divulgación, para las personas, como también a uno como investigador. Eso, muchas gracias y un gusto, felicitaciones a los compañeros, colegas también que participaron y a usted también, profesor, por organizarlo. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias igualmente, Victoria. No sé si alguien de los presentes quieren, exactamente de los ponentes, quieren contestar o comentar. Bueno, comento yo. Primero que todo, agradecerle mucho las palabras a Victoria y gracias por seguirnos. Y bueno, para nosotros es un halago que tú utilices nuestros recursos en la pedagogía, puesto que, bueno, originalmente no estaban diseñados para eso, sino para dar a conocer la historia, ¿no? Simplemente eso. Pero es un halago tremendo y un gran incentivo a seguir haciendo lo que hacemos, así que te lo agradezco demasiado. Y nuevamente gracias por seguirnos y estas cápsulas que hiciste tú de acercamiento a la historia de este bajo pueblo, quizás el tema de la mujer y todo, viene muy ligado a lo que, bueno, el profesor Ventura lo conocerá, a lo que exponía Paul Fusser sobre la gran memoria y la guerra moderna, escribir una historia más bien no enfocado en las grandes batallas o cosas así, sino más bien en el soldado, la gente de pie, que derechamente la pasó mal, así que eso es nuestro foco. Eso, nuevamente, muchas gracias. Ahí en la experiencia. Hay otra pregunta, parece Bastián Sepúlveda. Tiene ahí levantada la mano. Adelante, Bastián. Gracias, profesor. Voy a bajar la mano. Ya, ahí la bajo. Bueno, agradecer a los exponentes. Es una pregunta general, en verdad, a partir de algo que dijo Reinhold, que me quedo dando vuelta. Buena presentación, Reinhold. Gracias. ¿Qué es la diferencia entre recreación y reconstrucción histórica? No sé si ustedes tienen alguna idea ahí. Reinhold planteó una y la explicó hacia el final, pero el grupo Frontera, y bueno, aprovecho el momento para también felicitarlos por lo del uso pedagógico. Claro,
un principio didáctico, el de aprender por los 5 sentidos, y en ese sentido, valga la redundancia, la recreación histórica ayuda mucho, ¿no? El poder aunar muchos de esos sentidos, el gusto, ¿no? La comida, como decía Reinhold, el poder tocar la vestimenta de época y todo eso, contribuye mucho al aprehender el pensamiento histórico y a desarrollarlo. Así que eso, pero mi pregunta va enfocada en eso, en la diferencia entre recreación y reconstrucción histórica. No sé si Gracias. Ángelo prefiere que la responda yo en, en esta oportunidad. Si prefieres, Rosa, o si te acomoda. La principal, más que diferencia, porque son elementos que se acompañan bastante bien, ¿ya? Hay un elemento, una disciplina propiamente tal, que es de parte de las humanidades también, que sirve como una ciencia auxiliar. Estas ciencias auxiliares, ¿cierto?, que tantas veces se discutieron durante las clases en historia. Creo que me quedé pegada. Se oye bien. A ver. Ah, no, parece. ¿Se escuchaba? Sí, se escuchaba, ya. Se Ya, escucha ahora, sí. ya, ok. Sí, lo que pasa es que mi internet anda muy malo y cada ciertos minutos se me cae y después retomo la conexión. Bueno, como decía, más bien, más que diferencia entre un término y otro, porque son términos que se acompañan, la recreación histórica es esta puesta en escena, es una actividad propiamente tal, la que nosotros desempeñamos como recreadores, ¿ya? Ahora bien, la reconstrucción se liga a una ciencia auxiliar, ¿cierto? Como decía, que tantas estas ciencias auxiliares, tanto que nos han ayudado a los historiadores, ¿cierto?, en nuestras investigaciones, que más que ciencias auxiliares ya son la base de nuestra metodología, o nuestras metodologías, que es la arqueología experimental. ¿Ya? Y la arqueología experimental suele vincularse mucho más con lo que es la reconstrucción. ¿Ya? La arqueología experimental, que de hecho es un tema que yo le he hablado bastante a mis alumnos en Talentos UDEC, que he tenido la oportunidad de hablarles sobre este tema también, ¿ya? Es una ciencia auxiliar, como bien digo, de la historia de la arqueología propiamente tal, ¿ya? La idea es precisamente reconstruir elementos propios de época a través de las herramientas que estas personas de época también tenían. Ya, por ejemplo, cuando nosotros hacemos arqueología experimental propiamente tal o reconstrucción histórica en nuestras agrupaciones, en nuestra agrupación principalmente Frontera del Biobío, tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, la recreación de la comida, que es arqueología experimental propiamente tal, y cocinamos, ¿cierto?, cómo se hacía en la época, con las herramientas de época, con los elementos de época. No hay elementos modernos ahí, ¿ya? Entonces, la recreación es la puesta en escena propiamente tal, y la reconstrucción que está ligada a la arqueología histórica. Creo que por ahí puede ir más o menos la diferencia, como entendemos nosotros ambos elementos. No sé si alguien quiere aportar algo más. ¿Ángelo? Yo quiero decir A una mí me cosita. quedó clarísimo. En el fondo, maravilloso. En el fondo, a grosso modo, es como la recreación histórica es lo que nosotros vemos y la reconstrucción histórica es el tras bambalinas. Es una cosa así, a grandes Lo rasgos. que Making of. hacemos y lo que se ve, sí. Claro. Exacto. Mejor dicho, imposible, de hecho. Gracias por la Sí. respuesta, quedó pero clarísimo. Y ahí están los documentales que también aprovechan muchas veces tanto una cosa como otra, porque se puede pensar, claro, para los espectadores es más atractivo la puesta en escena, pero también es muy importante esta idea del cómo se hace. Por eso en las recreaciones históricas primero se daba mucho lo que sería la recreación de un acontecimiento, por ejemplo, puesta en escena de una batalla, y también, pero también poco a poco se ha ido dando esta cuestión de la living history. ¿Cómo funciona un molino? ¿Cómo se cocina? También cómo se preparan las armas, ¿no? Ahí también viéndose que hay un terreno de lo militar y de la vida cotidiana, y esos dos son los más importantes. Sebastián Gutiérrez tiene también una pregunta por ahí. Venga, adelante, Sebastián. Hola, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la presentación a quienes presentaron de sus respectivas agrupaciones. Y mi consulta va al respecto a lo que también señalaba Victoria anteriormente sobre el tema del uso pedagógico. Personalmente me ha interesado mucho ese tema, sobre todo porque es algo que estoy investigando, y quería consultar respectivamente a los miembros de estas agrupaciones sobre lo que ellos consideran o lo que piensan al respecto de lo que podría ser aproximar la recreación histórica a las aulas. Dentro del conocimiento didáctico se nos ha enseñado bastante sobre
el tema de los aprendizajes en los estudiantes que puedan ser lo más completo posibles. El tema de la historia contextualizada ha sido muy fundamental. De hecho, me acuerdo de lo que se nos enseñó sobre Isaacs y Morton sobre el desarrollo del pensamiento histórico y que fuese contextualizado para los estudiantes en su respectiva época, no solamente en el conocimiento de las fuentes escritas, sino en el cómo se pensaba, en el cómo se vivía, o sea, un conocimiento lo más completo posible. Por lo tanto, en relación a esta pregunta, yo quería dejar esta consulta y preguntar qué me podría enseñar a ustedes respecto a esta idea. Bueno, yo quiero decir unas cositas primero. No sé si les molesta, ¿no? Venga, Reinhold. Ya. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, o sea, hagamos recreación histórica en el colegio. ¿Cuál es el problema? Hagámoslo. Un profesor fácilmente de historia, sobre todo, no fácilmente, pero si sabe de esto, puede hacerlo, puede implementarlo. Un taller de recreación histórica en general. Y abarcan, no sé, lo que se pueda. Es Igual hay que en los tener colegios, recursos para poder hacerlo. claro, sí, ese es un punto, que es un punto importante, el tema del dinero para la reconstrucción de la ropa, por ejemplo, que yo sé que, al menos en mi caso, que yo recreo la figura de la vivandera, que es la mujer que acompaña, ¿cierto?, al soldado en el campamento. La vivandera se solía vestir con los restos de la ropa que dejaban los soldados. Entonces, en términos actuales, no es un traje caro de confeccionar, excepto por el material que se debe utilizar, que es el lino de época, ya no mezclado con nylon ni materiales modernos. ¿Ya? Por ese lado, es más fácil, pero ahora, la reconstrucción, ¿cierto?, del traje, ¿cierto?, del húsar de la Gran Guardia, por ejemplo, ya que es uno de nuestros miembros recrea precisamente esa unidad, ¿ya? El material es caro y las armas, ¿cierto? Entonces hay que tener una fuente de un capital importante al momento dependiendo de la unidad que uno quiera recrear, ¿cierto? Pero hay que tener un capital para eso. Y respecto a la otra idea, es que en los colegios también existen estos talleres de teatro que son vinculados a la materia de lenguaje y comunicación. En historia se puede hacer algo parecido también, como es recreación histórica, pero más vinculada, ¿cierto?, a la disciplina histórica propiamente tal. Entonces sí es posible, sí de hecho es una idea bastante bonita cómo acercar también la historia a los niños, pequeños sobre todo, que tienen esta capacidad de asombro, siento, tan maravillosa y que a uno también lo conmueve. ¿No puedo Los decir? mayores, Ojo. Reinhold. Pero Sí. sí, Ángelo ¿quién primero, vale, iba? Ángelo. Ya. No, es Venga, que, Ángelo, bueno, venga. sumado a lo que dice Rosa, el tema de los costos es quizá un freno respecto al tema de la aplicación de la recreación histórica en los colegios. Por ejemplo, esta casaca que yo me puse acá, porque me la puse porque hacía frío, a mí me costó arriba de 100.000 pesos. Y para cada niño igual es muy difícil hacerlo. Y lo otro está la responsabilidad que tenemos detrás, como nosotros, como profesores, como investigadores, porque una cosa es implementar recreación y todo lo demás, y otro exponer a chicos, no sé, a niños, a cuestiones violentas. Por ejemplo, me pasó una vez que me topé con un caso de una agrupación de Santiago, donde a los chicos les enseñaban cómo fusilar gente, cómo lo hacían en la época de independencia. Y eso, bueno, para mí prácticamente es un descriterio absoluto, se lo estamos mostrando, no sé, a niños de cuánto, tercero básico, no se puede hacer. Por eso hay que siempre estar controlando lo que nosotros exponemos, los discursos que emitimos y cómo lo hacemos. Así que eso también implica una responsabilidad y hay que ver quién lo va a aplicar. Claro. Si el profesor está en condiciones para hacerlo o derechamente precisa no sé, el soporte de alguien más. Así que eso más que nada. Muy bien, Reinhold, Yo, que yo también lo que quería quería agregar es comentar. que se puede entender este taller, como decía la Rosa, en un proyecto a largo plazo. O sea, no sé, que no sea, empezamos mañana con el taller, pero que se entienda a largo plazo y que se entienda que probablemente las primeras generaciones que participen del taller no van a tener lo que van a tener más adelante otras generaciones. Porque, se me cayeron las cosas. Porque es complejo recrear, o sea, yo ya lo he dicho reiteradamente, creo, pero no es imposible. Y por último, si tenemos el tema de la ropa, ¿cierto? Podemos adaptar, o sea, yo creo que en el colegio no podemos ser tan estrictos con el tema de que la ropa sea de la tela que tiene que ser, por ejemplo, sino que podemos adaptarlo, porque hay que entender que los chicos, las chicas o los papás no tienen el dinero para costear
una espada de 200.000 pesos, por ejemplo. Entonces, podemos jugar con eso. Si no pueden tener, en mi caso de recreación medieval en general, si no tienen para hacerse una espada, hagámoslo con espadonjas, que es más barato. Pero igual se puede ir adaptando la recreación en este contexto, porque en el fondo, si queremos hacer un taller de recreación histórica en un colegio, estamos obligados a adaptarnos. No podemos ser sumamente estrictos con lo que es recreación. Estamos obligados, no hay de otra. Pero lo importante creo yo, es que lo hagamos. Que lo hagamos. Que entremos de lleno a eso. Independiente de cómo lo hagamos. Tal vez cuando salgan, tengan 18, se metan en un grupo de recreación de no sé, lo que sea. Pero que ya vengan con una idea de qué es recreación, cómo se recrea, objetivo, ¿cierto? Y que les guste, o sea, si les gusta, que sigan haciendo, lo que hagan su grupo propio de recreación, no sé. Lo importante es que lo conozcan y que lo vivan. No se obsesionen con el costo. Por ejemplo, ayer hablaba con un profesor exactamente de rugby, que habla de lo competitivo a veces que acá en Chile, para niños pequeños y los padres, y decía, bueno, pero Se fue, profe. Mm. Se cayó en mala parece. importante los pequeños es que Ahí volvió. participen. Es sencillo como, por ejemplo, explicar por Profe. qué estas camisas todavía llevan un botón acá, o por qué los pantalones, los jeans, etcétera, tienen un bolsillo pequeño, donde antes iba el reloj. Eso significa que antes iban los relojes. Se cayó de nuevo, profe. Quería comentarnos algo más. Ajá. Sí, tenía ¿Sí? la mano levantada. Pero parece Sí, que Marcelo Soto, de Walkie. A ver si recupera la conexión y ahí, exactamente, le dejamos algo más. Creo que quería añadir Bastián Sepúlveda y con esto terminamos, estamos en la hora. Sí, ¿Sí? Bastián, añádalo si voy. no usted, y de ahí damos paso a Marcelo Soto si puede hacer la última. Bastián, Sí, venga. algo cortito, nada más, que tiene que ver con lo que decía la persona anterior, Sebastián, sobre Seixas y Morton, y lo que se enseña de el pensamiento histórico en The X, que en ese sentido y contemplando la enseñanza y aprendizaje contextualizado, claro, tampoco hay que obsesionarse tanto con lo de los costes y todo eso, porque también ahí entra este sentido que ya mencionaba antes, del aprender por los 5 sentidos, ¿no? Y de estos indicadores del pensamiento histórico, que en ese sentido la recreación, si bien sirve mucho, recuerdo que Reinhold una vez presentó un video espectacular al respecto en clase, serviría solamente para 2 indicadores a mi parecer, que es perspectiva histórica y evidencia. Entonces, siempre algo muy personal, se puede convidar a un grupo, yo sé que tienen la disponibilidad siempre ustedes a participar en clase o a participar a la escuela, ¿cierto? Y ahí los estudiantes pueden participar con ustedes o con sus implementos, ¿no? Entonces quizás esa puede ser como una solución. Eso, solamente eso quería decir. Y que Reinhold tiene un buen video sobre el tema. Bueno, yo creo que las 6 categorías de Seixas se pueden jugar con ellas, se puede trabajar exactamente en la recreación histórica. A ver, teníamos antes decíamos, Marcelo Soto, ¿ya recuperó o no? Para poder hacernos la pregunta, para que no nos lo dejemos atrás. Hola, buenos días. Muy buenas, cuéntenos. A todos y a todas. Bueno, yo soy encargado de cultura de la unidad en Hualqui, de la municipalidad de Hualqui. Estoy, primero que nada, sorprendido.
Archivo Histórico de Concepción por esta invitación. Y gratamente sorprendido porque no esperaba encontrar una exposición de estas características. La verdad que hace muchos años hemos tratado de buscar de qué manera nosotros podemos recrear nuestra historia aquí en la comuna. Ustedes saben, Hualqui, se vivieron muchos acontecimientos en la época de la guerra de la Patria Vieja, hay muchos acontecimios y muchos personajes también pasaron por estos territorios, Pedro Valdivia, O'Higgins, y últimamente se ha estado haciendo un rescate e investigación a vestigios incaicos que se han encontrado en la zona. Y esto de recrear, de alguna manera de rescatar, me llama mucho la atención porque siempre ha estado dentro de mis planes poder recrear la historia. Ustedes saben que también nos conocen mucho como la República Independiente de Hualqui, porque sí, hubieron 72 horas donde la comuna se mantuvo independiente del gobierno, ¿cierto?, de Chile. Y eso me atrae mucho a lo que hoy día Rosa y Ángelo expusieron, de qué manera nosotros podemos también contar con esas recreaciones acá para la comunidad, para que de alguna manera poder generar un poco de audiencia y como decían también los expositores, de alguna manera también no a través de la lectura, pero sí a través de la recreación, podemos, ¿cierto?, hacer historia. Y por otra parte, decirle a Reinhold que también nosotros contamos acá con un artesano herrero, que también hace recreaciones, Peter Swanson, no sé si lo conoces, Reinhold, que también hemos hecho recreaciones medievales acá también con los nórdicos, y ha sido bien atractivo esas representaciones acá. Pero hago la invitación, a poder quizás traer a nuestra población estas recreaciones históricas que han hecho, y por otra parte a lo mejor construir de manera conjunta a través de la municipalidad nuestra historia, con estas esencias también que pueden ser muy atractivas para la comunidad, y para la región y para el país. Eso. Bueno, don Marcelo, primero muchas gracias por la invitación. Nosotros, de hecho, hemos participado, como bien decíamos, ¿cierto?, en nuestra exposición en distintas comunas de la región, Santa Juana, Santa Bárbara. Nos falta venir más para acá, hacia el sur del Biobío, Coronel, Lota, ¿ya? Pero sí, nosotros tenemos la disposición para participar en Hualqui y en las comunas de la región del Biobío en general, así que agradecemos una vez más su invitación y la vamos a tener en cuenta sin duda. Entonces, cualquier cosa que usted precise, ¿cierto?, nuestra presencia, nuestra participación, nosotros vamos a recibirla con mucho gusto. Muchas gracias. Yo también quería agradecerle la invitación y, bueno, puede comunicarse conmigo. Si quiere, por interno le mando los datos. Y puede contar con nosotros si quiere hacer una feria medieval o lo que sea. Nosotros podemos ayudar ahí, tenemos casi todos los contactos, entonces podemos hacer algo grande. Hemos hecho muchas recreaciones acá con Peter. Quizás puede ser una herramienta muy Sí, de hecho, Peter importante. trabaja con nosotros. De hecho, él me hizo el casco y mi espada, entonces. Sí, claro. Es un artesano muy conocido acá. Sí. Así que eso. Muy bien. Y por mi parte de la Universidad de Concepción, Departamento de Historia, y más concretamente yo, pues lo dicho, también interesado y en lo que pueda aportar en algún momento, algún evento que podamos organizar en Hualqui, puede contactar conmigo. Para aquí quienes están presentes, está en el chat mi correo electrónico, y bueno, también está en la página web, y de ahí aprovecho para eso, a agradecer también a Archivo de Concepción, que siempre están tan amables y tan eficientes a difundir no solo sus actividades, sino las actividades que les pedimos que difundan. Así que lo dicho, señor Soto, sí, pensemos el año que viene si no podemos organizar alguna cosita. Cuente con nosotros, estaríamos conversándolo. Muchas gracias.
Bueno, la invitación está para el 24 de octubre, que nosotros ya cumplimos un año más como comuna, y que no deja de ser menor, 200, casi 72 años de República Independiente, todavía no llamamos así. Que la invitación. Pero voy a apuntar su correo para estar en contacto. Sí, sí, se lo agradeceré que me mande además esa invitación para que podamos también indicarlo en el programa Conversando con la Historia. Ya. Por cierto, sale esta tarde, sale los miércoles a las 21 horas y la semana pasada aprovechamos para difundir de esta actividad. En ustedes uno aprovecha y también tiene que hacerse propaganda de esas actividades, lo mismo que ustedes también aprovechen este evento para hacer de las actividades venideras que haya, ahora que ya la pandemia está abriendo esa dimensión. Muchas gracias. Y felicitaciones al trabajo que están realizando. A seguir rescatando la identidad y el patrimonio histórico. Muy bien, creo que ya la hora es bastante avanzada y